Hermanos, vamos a continuar hoy día con la serie que ya nos ha acompañado el último mes. Este ya es el sexto sermón de la serie. Y semanas anteriores estuvimos hablando sobre los grandes patriarcas del Antiguo Testamento. Nos tomamos un tiempo para hablar acerca de la historia de Abraham. Luego nuestro hermano Guillermo predicó sobre Isaac. Y semana pasada estuvimos hablando sobre Jacob. Y hoy día vamos a avanzar a otro gran personaje bíblico que está registrado de hecho ahí en la lista de grandes héroes, entre comillas, ¿cierto?, de la fe en Hebreos 11. Y hoy día vamos a conversar y vamos a reflexionar en torno a la travesía de José. Y la de él sí que fue una travesía en la vida, ¿no? Los que conocen su historia podemos dar fe de que, por lo menos lo que la Biblia retrata, nos da a entender que la vida de José fue bastante turbulenta, porque José era el hijo consentido de su padre, de Jacob. Y no solo eso, por ser el hijo consentido de su padre, él era profundamente odiado por sus hermanos. Y eso generaba muchos conflictos dentro de la familia, ¿cierto? Cosas que no pasan, los hermanos nunca se pelean, ¿cierto? Siempre viven en armonía y no hay ninguna dificultad entre ellos. Bueno, pareciera ser que la familia de José era la excepción a la regla. Ahí está expresada la naturaleza humana de lo que es la familia propiamente tal. No solo eso, José también fue capacitado por el Señor para huir de la tentación y mantener su fidelidad en medio de las terribles dificultades que él tuvo que atravesar. Y el Señor capacitó a José para que él pudiera superar el resentimiento y los anhelos de venganza, para ilustrarnos tal vez una de las historias más lindas acerca del perdón. Y de eso también es lo que hoy día nosotros queremos de alguna manera retratar. Así que en este sermón me propongo repasar algunos de los eventos de esta historia y también contextualizar algunos de esos elementos a nuestra realidad hoy día, para que todos nosotros, para que usted y también yo, salgamos de este lugar convencidos de que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Que todo lo que acontece y sucede en nuestra vida está guiado por Dios en un gran plan que Él pensó desde antes de la fundación del mundo para llevarlo a usted al lugar donde Dios quiere que usted esté. Y si me permite hacer un pequeño resumen de la vida de José en una estructura macro, para que después veamos algunos eventos más puntuales. Desde que nació hasta que tenía 17 años, José tuvo que experimentar muchos problemas familiares y muchos cambios. Este periodo de José fue un periodo de mucha movilidad. Él tuvo intensos conflictos, muchas discusiones y sentimientos de evidente envidia y de odio hacia él. Desde los 17 años hasta los 30 años, su vida cayó en una rodada en la que él perdió absolutamente el control de sus propias decisiones incluso. Él fue presa de la esclavitud, tuvo que soportar falsas acusaciones e incluso estar injustamente encerrado en una prisión. Para que a partir de los 30 años y hasta los 110 años de vida que el Señor le concedió a José, él pudiera vivir un periodo de honra en Egipto, en donde el Señor lo llevó, pero también principalmente de un periodo de reconciliación con su familia. Como yo decía anteriormente, una bella ilustración de lo que verdaderamente la Biblia enseña, el significado que tiene el perdón. Así que, teniendo esta estructura general en sus mentes, quiero invitarles ahora a repasar algunos eventos. Vamos a hablar un poquito acerca de la familia de José y sus tragedias. Porque la familia de José, en sus primeros años, fue golpeado profundamente por tres grandes tragedias. La tragedia de Dina, que era una de las hermanas. La tragedia de Raquel, que era la mamá de José y una de las esposas de Jacob. Y la tragedia de Rubén, el hijo mayor. Ya les voy a contar en qué consistían cada una de estas tragedias, pero para poder entender bien esto, quiero que repasemos un poco la estructura familiar, porque es bien compleja. Jacob
¿cierto? Veíamos la semana pasada, él tuvo que trabajar 7 años por la mujer de la cual él se había enamorado. Él se había enamorado de Raquel. 7 años estuvo ahí partiéndose el lomo, esperando algún día poder desposar a Raquel. Llegó el día de la boda en circunstancias que nosotros ya hablamos en demasía, parece, la semana pasada, y finalmente llega a descubrir que con quien se había casado no era con Raquel, sino que con Lea, que era la hija mayor. Porque no podía casarse con la hija menor si es que la hija mayor aún estaba soltera. Bueno, Jacob, a pesar de eso, siguió trabajando para Labán a fin de que después de 7 años él pudiera por fin desposar a Raquel. Y hasta ahí nosotros sabemos que Jacob tuvo estas 2 esposas, a Lea y a Raquel. Sin embargo, aparecen en la historia otras 2 mujeres, que son Bilha y Silpa. Ambas eran siervas de las esposas de Jacob. Raquel tenía por sierva a Bilha y Lea tenía por sierva a Silpa. Y ellas también pasaron a ser esposas de Jacob. Así que era una familia ya numerosa, ¿no? Y cuando empezaron a nacer los hijos, nosotros vemos que en la historia nos dice que primero nacieron de Lea sus 4 primeros hijos, que son Rubén, Simeón, Leví y Judá. Y fíjense que mientras Lea engendraba 4 hijos a Jacob, había una disputa interna con su hermana Lea, porque ella no había logrado concebir ningún hijo para Jacob. Y eso, en el contexto de aquella época, era algo tremendamente denigrante, ¿sí? Recordemos que estamos hablando de un contexto social y cultural que nos separa de casi 4.000 años, en donde las mujeres estaban principalmente destinadas a cuidar de la familia y procrear. Entonces, para Raquel era tremendamente denigrante no poder cumplir su papel en la historia. Entonces, como Raquel no lograba quedar embarazada, y había mucha envidia entre Raquel y Lea, para remediar esta situación, Raquel elaboró un plan y ofreció a su sierva. No sé si ya ha escuchado eso anteriormente, ¿no? Pasó con Abraham, que trataban de arreglar esta situación poniéndose en el lugar de Dios. Entonces Raquel le dijo a su esposo que durmiera con Bilha. Y de ella nacieron 2 hijos, que son Dan y Neftalí. Cuando nacieron Dan y Neftalí, adivinen quién se puso celosa también. Lea también, sintiendo celos de Raquel, ella contraatacó y fue donde Jacob y le ofreció a Silpa, su sierva, para que ella también engendrara de su vientre hijos. Y así es como la Biblia nos dice que del vientre de Silpa nacieron Gad y Aser. ¿Cuántos hijos llevamos hasta ahí? 8. Y todavía falta. Cuando nació Aser, Lea siguió concibiendo más hijos. Y nacieron 2 más. Isaacar y Zabulón. O sea, de Lea nacieron 6 hijos para Jacob. De Bilha nacieron 2 hijos para Jacob. Y de Silpa otros 2 hijos para Jacob. ¿Quién era la única que no había logrado concebir aún un hijo para Jacob? Raquel. Y de las 4 mujeres, ¿cuál era la que Jacob amaba entrañablemente? A Raquel. Esa fue la razón para que cuando nació José, Jacob tuvo un especial afecto hacia él. Porque de Raquel nació José, pero después de mucho tiempo nació Benjamín. Después de la tragedia de José, nació Benjamín. Benjamín pasó a ser el hijo menor y él nació mientras José estaba en Egipto. Pero cuando Jacob tenía 10 hijos y le nace José, él siente una especial inclinación para amar a José, porque él era hijo de la mujer que él amaba. Entonces usted ya nota, como le dije al principio, que esta familia era un tanto complicada, con muchos conflictos, ¿sí? Como no pasa en ninguna familia.
Ahora, fíjense que esto no solo es esto lo complejo. ¿Se acuerdan que en la semana pasada hablábamos de lo que era el derecho a la primogenitura? ¿Quién creen ustedes que era el primogénito de esta familia? ¿O quién debería ser el primogénito? Rubén, ¿cierto? Rubén debería ser aquel que tenía derecho a después asumir el gobierno de la familia y también aquel que recibiera una doble porción. Pero fíjense que esta familia es tan complicada que la historia bíblica nos dice que Rubén también perdió su derecho a la primogenitura por causa de una de las tragedias que yo les voy a contar ahora a continuación. ¿Cuáles fueron esas tragedias? Yo se las mencioné. La primera de ellas, Dina, que era hija de Lea, porque no solamente tuvo hijos varones, también tuvo una hija que se llamaba Dina. Un día, nos dice la Biblia, que ella fue a visitar a la región de Siquem. Y en circunstancias en que la verdad no se nos expone la Biblia tan en profundidad, ella fue violada en aquel lugar. Y cuando esta situación salió a la luz, los hermanos de Dina, menos José, tomaron a otros hombres y fueron hasta la región de Siquem. Porque este hombre que había violado a Dina se enamoró de ella y le pidió al rey de Siquem poder desposar a Dina. Así que acordaron un matrimonio siempre y cuando todos los varones de aquella región de Siquem se circuncidaran, como había sido el mandato de Dios para el pueblo de Israel. Cuando todos ellos obedecieron a esta instrucción de circuncidarse y estaban debilitados a causa de ello, los 10 hermanos fueron con sus hombres y mataron a todos los hombres de Siquem, tomando a las mujeres y a los niños para llevárselos a Canaán. O sea, un terrible acto de violación que además genera una reacción violenta por parte de sus hermanos. ¿Cuál cree usted que era el papel de Jacob en esto? Cuando él se entera de lo que había pasado, él lamenta que sus hijos hayan hecho tal cosa. ¿Sabe por qué? Porque él tenía temor de su reputación. Jacob en ningún momento se interesó por lo que le había pasado a Dina. Él estaba preocupado de que su reputación no fuera manchada por un acto tan sangriento como este y reconvino a sus hijos. Pero eso ya había acontecido. Sus hijos no le pidieron permiso a Jacob para ir y con sus propias manos matar a toda una nación. No solo eso afectó profundamente la familia de Jacob, también la muerte de Raquel. La muerte de Raquel fue terrible porque ella falleció durante el parto de su segundo hijo, Benjamín. Ella, nos dice la Biblia, murió dando a luz. Y esto le trae mucha consternación al corazón de Jacob, porque era la mujer a la cual él amaba profundamente. Así que esto ciertamente era una tragedia que afectó en profundidad la vida de Jacob. Y la tercera tragedia, que de hecho fue la causa por la cual Rubén perdió la primogenitura, tiene que ver con un acto de incesto. Rubén tuvo relaciones íntimas con Bila, la sierva de Raquel. Así que en la práctica él tuvo intimidad sexual con la madre de sus hermanos. Y por causa de esa aberración, a él se le fue quitado el derecho a la primogenitura, que después de la historia se le es concedida a los hijos de José. Los hijos de José reciben la bendición de Jacob y ellos pasan a ser los primogénitos. Entonces usted ya me sigue, ¿no? Y va entendiendo por qué yo le digo que esta era una familia profundamente complicada. Y esto me hace reflexionar. Si uno ve que Dios obra en la vida de personas y familias tan disfuncionales, ¿cómo el Señor no va a tener misericordia también de nosotros hoy día? Muchas veces somos nosotros mismos los que delante de nuestros hierros y delante de nuestras imperfecciones cortamos nuestra relación con Dios porque nos sentimos indignos.
Y decimos, mira mi familia no es ejemplo para nadie. Querido hermano, la familia bíblica no es aquella familia que se manifestaba ser perfecta y que no tenía ningún problema, ni que no habían discusiones, ni tragedias terribles como esta. El Señor es capaz de trabajar en familias como esta. Lo que necesitamos nosotros es solamente ponernos en las manos de aquel Dios que manifiesta su gracia a través de Cristo Jesús. Usted no debe trabajar en tener una familia perfecta para que Dios te ame. Dios ya te ama y Él trabajará en tu familia para que ella glorifique al Señor. Pero para eso tenemos que entrar en conexión con Él. Eso es lo que aprendemos en primer lugar de esta familia tan complicada. Pero hay otro elemento de la historia que es sumamente relevante. Un hijo favorito y un padre pasivo. En esta historia hay un hijo favorito, pero también hay un padre, que es Jacob, que cumple una función sumamente pasiva. De hecho, es la pasividad de Jacob la que tuvo profundas consecuencias en la vida de sus hijos. Fue su debilidad de carácter, fue su incapacidad de gobernar a sus hijos, la que produjo y fue el motor de muchas de las tragedias que sus hijos tuvieron que vivir. Miren lo que dice la Biblia en Génesis 37, del 1 al 3. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. Y fíjense este texto. Y amaba Israel, porque ese fue el nombre que después le dio el Señor a Jacob, amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Una túnica de diversos colores. Vamos a conversar sobre esto un poquito. José, él en su adolescencia mostró mucha complicidad con su padre. ¿Y cuál era una de las razones por las cuales sus hermanos odiaban a José? Porque era él quien iba donde su padre, y les dice el texto, a informarle acerca de la mala fama de sus hijos. Es decir, había una relación de complicidad entre Israel y José. Entonces, cuando sus hermanos hacían algo equivocado, cuando se portaban mal, José iba y informaba a su padre. Ellos tenían una relación que sus hermanos sabían que era distinta a la que tenían con ellos. Porque además nosotros vemos que el texto nos señala que Jacob ni se arrugaba al momento de decir que José era su hijo favorito. De hecho, el texto dice, le regaló una túnica especial. Era una túnica larga y de colores. ¿Y sabe por qué es importante este aparente detalle? Porque todos los hijos de Jacob tenían que trabajar en el campo, apacentando ovejas, y la túnica de los trabajadores era una túnica corta. Tenía que ser corta hasta probablemente las rodillas y no más allá de los codos. ¿Para qué? Para que ellos pudieran libremente usar sus pies y sus manos para trabajar. La túnica de José no era corta. Era una túnica larga y decorada, de colores. Los colores en aquella época eran puestos sobre personas de importancia. Y el hecho de que fuera una túnica larga, de alguna manera señalaba que José no trabajaba. Que su padre lo había librado de la responsabilidad de trabajar con sus hermanos en el campo. Él solamente tenía la función de ir, supervisar, ver que sus hermanos estuvieran trabajando, volver de su padre a decirle, está todo bien. O decirle, ¿sabes qué? Rubén se mandó un condoro. O decirle, ¿sabes qué? Gad se arrancó y se fue a carretear con los amigos. No sé, estoy inventando, ¿no? Él tenía esa función, había esa complicidad. Entonces, esto fue lo que provocó que, viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. ¿Quién era el principal responsable de que esta situación se haya producido en la familia?
Jacob. Un padre pasivo, un padre que no se comprometió realmente con el cuidado de sus hijos, y es más, que hizo profundas diferencias. Así que, queridos hermanos míos, que son padres y que tienen hijos, tengan mucho cuidado con su corazón, porque es de alguna manera inevitable que nuestro corazón sienta más inclinación hacia un hijo o hacia otro. Pero nuestra labor, y sobre todo la labor de los padres, es ofrecer cuidado, protección y cariño a todos sus hijos. Porque cuando usted hace favoritismos, lo único que va a engendrar en su familia es miseria. Cada vez que la Biblia mostró que un padre tenía favoritismos por uno de sus hijos, eso siempre trajo problemas, siempre trajo violencia. Pasó con Esaú. Su padre amaba más a su hermano que a Esaú. Y eso trajo un enfrentamiento a muerte, que hizo que Jacob tuviera que irse lejos. Cada vez que entonces nosotros nos enfrentamos a favoritismos dentro de la familia, podríamos estar hipotecando severamente la paz y la armonía de aquella familia que el Señor nos mandó a cuidar y de amar a nuestros hijos como el Señor también nos manda a amarles. Así que esto no era culpa propiamente tal de José. José, incluso la Biblia nos dice que él era un buen muchacho. Era una especie de ejemplo para sus demás, para sus pares. Era un buen hijo. Fue su padre el que lo puso en esa incómoda situación. Y esto se complementa entonces con un tercer episodio. José tenía un don especial. De hecho, sus hermanos, cuando lo llamaban, como no le podían hablar en buenos términos, le decían: ven acá, soñador, ¿eh? Tú que tienes un don especial, acompáñanos. Sus hermanos lo trataban muy mal. La Biblia dice, lo llamaban despectivamente. José tenía un don especial. Él podía interpretar sueños. Y esto fue lo que pasó. Génesis 37. Y soñó José un sueño y le contó a sus hermanos. Ahí partió mal la historia. Y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros? ¿O señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y de sus palabras. Fíjense, cada vez van los hermanos aborreciéndole más. O sea, ya le caía mal que Jacob tuviera favoritismos por él. Luego él viene y les cuenta un sueño en que ellos lo iban a servir. Más lo aborrecían, y José no terminó ahí. Les contó otro sueño a sus hermanos diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y le contó a su padre y a sus hermanos. Y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia. Y fíjense lo que hacía Jacob. Mas su padre meditaba en eso. Su padre meditaba en eso. Y ese era el problema con Jacob. Que Jacob solamente reflexionaba, pero no tomaba ninguna acción concreta. Él solamente pensaba en estas cosas, pero no tomaba el control de su familia. Jacob no frenó esta situación al punto de que el odio de sus hermanos se volvió tan agudo que concertaron un plan para matar a José. La historia nos dice que un día los hermanos de José estaban trabajando en la región de Siquem, que había sido donde ocurrió esta tragedia con Dina, y Jacob estaba preocupado por sus hijos. Y adivinen a quién mandó para que fuera a vigilar a sus hijos. Llamó a José: José, por favor, usted vaya a Siquem, y cuando llegue allá vea que sus hermanos estén bien y me trae noticias de ellos. Bueno, José obedientemente fue hasta allá, y cuando vieron que José se acercaba, sus hermanos ya habían concertado
un plan para poner su mano sobre él y matarle. Así que lo tomaron, lo despojaron de su túnica y lo colocaron después en una cisterna, en un pozo, y se fueron a almorzar. Tomaron a José, lo tiraron al pozo y se fueron a almorzar. Y mientras almorzaban ellos decían, ¿qué hacemos con José? Porque de hecho ahí había un hermano que era el mayor que decía, no hagamos tal cosa de matarlo, porque vamos a tener que cargar eso durante toda la vida y nuestro padre va a sufrir. Rubén de alguna manera estaba queriendo atajar esta situación. Ahí es donde aparece una caravana de ismaelitas. ¿Se acuerdan de los ismaelitas? ¿Sí? Todo tiene consecuencias, ¿no? Cuando Sara ofrece a Abraham a su sierva Agar para que tuviera un hijo, nace Ismael y de Ismael nace una nación. Y esa nación era principalmente una nación comerciante. Iba pasando por ahí una caravana de ismaelitas y entonces sus hermanos dicen, ok, no lo matemos, vendámoslo como esclavo. ¿Cuánto costó José? 20 piezas de plata, que era como casi regalarlo. O sea, ese era el valor que sus hermanos le daban a José, prácticamente un valor insignificante, solo por 20 piezas de plata. Y dice el texto que tomaron ellos la túnica de José y luego degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron, esto hemos hallado. Reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo, la túnica de mi hijo es. Alguna mala bestia lo devoró y José ha sido despedazado. Y así fue como sus hermanos ocultaron que habían vendido a su hermano, y eso trajo profunda angustia al corazón de Jacob. Pero todo esto va siendo dirigido y guiado por el Señor hacia un cuarto episodio, que es el ascenso de José en Egipto, en donde yo quiero de alguna manera mostrarles cómo en esta historia también se nos muestra un tipo de Cristo, una sombra de Cristo y de la redención que Él planificó desde la eternidad para cada uno de nosotros. La Biblia no nos dice cuánto tiempo pasó José en la casa de Potifar, porque cuando él llega a Egipto es vendido como esclavo a un varón egipcio, y a ese varón egipcio que se llamaba Potifar lo compró para que pudiera trabajar en su casa. ¿Sí? Entonces lo que vemos ahora es a un joven de 17 años, de un buen carácter, que empieza a perder el control de su vida, es vendido como esclavo y comienza entonces una historia que va a tener siempre como característica principal esta frase. Si usted quiere, durante la semana, y se anima y quiere leer la historia de José completa, subraye cada vez que la Biblia dice que el Señor estaba con José. El Señor estaba con José. Esta es una constante, una tónica en el texto de la historia de José. Constantemente la Biblia dice, y el Señor estaba con José. Porque vemos nosotros que después él es llevado a la casa de Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Entonces, la historia continúa y dice, mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo, el egipcio, y vio su amo que Jehová estaba con él. Ya, en un versículo 2 veces. Y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Y así halló José gracia en sus ojos y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Es decir, la Biblia nos dice que el Señor estaba con José, que el Señor lo prosperaba, que el Señor lo bendecía, y aún él estando en una situación de sufrimiento y de esclavitud, el Señor movía todas las cosas para que José pudiera prosperar. Y después continúa diciendo lo siguiente: y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo.
y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. No es un detalle menor. José no solo era un buen muchacho, no solo era un buen hijo, no solo aparentemente era un hombre muy inteligente y competente, porque para llegar a ser administrador de una casa, habiendo sido comprado como un siervo, tuvo que haber mostrado muchas competencias que su amo vio para que lo pusiera en esa posición. Además, nosotros vemos que él tenía buena prestancia, era de hermosa apariencia. Y a pesar de que pasó por momentos muy difíciles, la Biblia dice que el Señor siempre estuvo a su lado y fue prosperado en Egipto. Y de aquí yo quiero desprender implícitamente una verdad. Cuanto más próspero, cuanto más inteligente y cuanto más una persona tiene buena apariencia, más va a ser tentado. Cuanto más próspero, cuanto más inteligente y con buena presencia usted sea, más propenso serás a la tentación. Por lo tanto, lo contrario también es verdad. Es una bendición ser feo. José empezó a llamar la atención de la gente. A él le iba bien, era un muchacho guapo, ¿cierto? Tenía dominio, probablemente administraba bien a los siervos, tenía todo bajo control. Entonces, fíjense lo que pasó, que después de todo esto, la mujer de su amo puso sus ojos en José y le dijo: duerme conmigo. ¿No te dijo Potifar que todo lo que le pertenecía estaba en tus manos? Bueno, aquí estoy yo. Así le dijo la mujer de Potifar. Y entonces nosotros vemos que José, de buen carácter, no quiso. Él no quiso. Y le dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Fíjese, José sabía que él podía dormir con la esposa de Potifar sin que él se diera cuenta. Pero el texto nos dice que él no hace esto porque tenía temor ¿de quién? Del Señor. Tal vez yo soy suficientemente inteligente para burlar a Potifar, pero el Señor no puede ser burlado. Podríamos mantener esta relación oculta de los hombres, pero el Señor no puede ser burlado. Y José, un hombre íntegro, tenía conciencia de que el Señor estaba a su lado. Así que, de alguna manera, la Biblia nos dice que debemos tener cuidado con los labios de la mujer adúltera, que son como miel, dice Proverbios. Como le decía, para José habría sido fácil engañar a Potifar, pero no habría podido engañar a su señor. Y fíjense que esto no solo aconteció una única vez. Usualmente nosotros pensamos que la mujer de Potifar vino, se le insinuó y después tuvieron algún evento por ahí que él tuvo que salir corriendo. Pero dice el texto bíblico, a partir del verso 10, lo siguiente: hablando ella a José cada día, todos los días, y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Todos los días. Esta mujer iba y tentaba a José, todos los días, día tras día. Y la Biblia dice que él entró un día en casa para hacer su oficio, no había nadie, y ella lo tomó, lo asió por su ropa diciendo: duerme conmigo, ya en una actitud de desesperación. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Es interesante también notar aquí un consejo que la Biblia constantemente nos entrega. La Biblia constantemente nos dice que delante de la tentación, una de las maneras más efectivas para librarnos del pecado es correr. Literalmente,
huir. Si para ti es difícil superar una tentación, entonces corre para que preserves aquello que Dios te dio, para que puedas transformarte en una persona fiel e íntegra delante del Señor. Y cuando José huyó, su ropa quedó en las manos de la mujer. Llegó Potifar y su esposa le dijo que él había intentado abusar de ella. José ya no tenía 17 años. José en esa época ya tenía 30. Y esta confusión le costó ir a la cárcel. ¿Y saben lo que yo he reflexionado sobre esto? Esto es una especulación mía, ¿ya? Si Potifar le hubiese creído a su esposa que José intentó abusar de ella, ¿qué creen ustedes que habría hecho Potifar con su siervo? Lo manda a matar. Eso hubiese hecho Potifar con José. Si intentó abusar de mi esposa, yo lo mato. Pero lo mandó a la cárcel. Muy posiblemente porque él conocía a José y conocía a su esposa. Pero no podía dejar la situación así. Así que lo mandó a la cárcel para resolver el problema. José va a la cárcel. Y la Biblia dice que, nuevamente, el Señor estaba con él. Y esta es una de las historias que mejor nos muestra, hermanos, la providencia de Dios. Así es como, mientras José estaba en la cárcel, aparecen otros dos hombres en la escena: el copero y el panadero del faraón. La Biblia no nos dice por qué estos hombres llegaron allí, qué fue lo que hicieron para que fueran encarcelados, pero lo que sí dice la Biblia es que José había pasado suficiente tiempo en la cárcel como para que él pasara a ser el administrador de la cárcel. O sea, así de bacán este compadre. Era administrador de la cárcel de Potifar, lo mandaron a la cárcel, se demoró un par de meses en estar a cargo de todos los presos. Porque la gente confiaba en él, un buen muchacho, de buen carácter, inteligente, buena prestancia. El carcelero lo dejó a cargo de los demás. Entonces probablemente en esa función él vio que estos dos presos estaban tristes. Miren el corazón de José. Había dos presos tristes. ¿Quién no está triste en la cárcel? Bueno, llega José y se acerca a ellos. ¿Qué pasa? Y la Biblia dice que estos hombres eran atormentados por sueños. Y ahí es donde José hace uso de su don. Y el copero le contó su sueño. Le dijo que él veía 3 pámpanos de los cuales él exprimía un zumo que después le entregaba en una copa al rey. José le dijo: amigo mío, eso significa que de aquí a 3 días más tú vas a salir de la cárcel y serás restaurado como el copero del rey. En 3 días tú vas a volver al palacio a servir al faraón. Y José le dice de pasadita: cuando vuelvas al palacio, no te olvides de mí. Háblale a Faraón de mí, porque yo estoy sufriendo. El panadero también le contó su sueño. Probablemente él estaba ahí cercano y decía: oye, yo también quiero contarte mi sueño. Y el panadero le dijo que él soñaba con 3 cestas que estaban sobre su cabeza, y en estas cestas había toda clase de panes y delicias de las cuales el faraón gustaba, pero que venían las aves de los cielos y comían lo que él tenía sobre la cabeza. Ahí es donde José le tuvo que decir: lamento decirte que en 3 días serás decapitado. Tu cuerpo será colgado desde un árbol y servirás de alimento para las aves. Pasaron 3 días, el copero volvió al palacio, mientras que el panadero murió. La pregunta: ¿el copero se acordó de José? Cuando él salió, José tuvo que permanecer 2 años más en la cárcel. 2 años más. El copero no se acordó inmediatamente de José. Lo dejó ahí 2 años más. Hasta que Faraón, inquieto por un sueño que nadie sabía interpretar, le hizo recordar al copero: yo conozco a alguien que interpreta sueños. Ahora me vengo a acordar de José. Y dice el texto que entonces Jehová estaba con José y le extendió su misericordia. Esto de que pasó a ser el jefe de la cárcel. Ahora sí. Entonces Faraón envió y llamó a José y lo sacaron apresuradamente de la cárcel. Y fíjense, se afeitó, se mudó sus vestidos, se cambió, probablemente estaba desasiado, y vino delante de Faraón. Y se presentó delante de él. José
pasó 20 años de su vida experimentando decepciones, maltratos, rechazo, miedo, falsas acusaciones, esclavitud y abandono. La pregunta es, ¿dónde cree usted que estaba Dios durante esos 20 años en los que José experimentó la miseria? La Biblia dice que el Señor estaba con él, que el Señor estaba a su lado. Por lo tanto, yo quiero que paremos la historia aquí, por causa de la hora, porque hay algunas cosas con las que quiero que usted se vaya a su casa hoy día. Porque al igual como tal vez vemos que fue la experiencia de José, cada uno de nosotros de pronto puede experimentar en su vida distintos tipos de dificultades. ¿Y cuántas veces nosotros no hemos puesto nuestro corazón delante del Señor, orando fervientemente, día tras día, semana tras semana, mes tras mes, año tras año, pidiendo la intervención del Señor? Y pareciera ser que el Señor está tomándose su tiempo. Y preguntamos entonces, ¿dónde estás? ¿Dónde está el Señor? La respuesta, al igual que la Biblia dice que el Señor estaba con José, es que el Señor también está cada día a nuestro lado. El Señor está con nosotros. Porque mientras José esperaba y esperaba, el Señor trabajaba en su vida. El Señor estaba preparando todas las cosas para el momento en que José lograra entender que todo su sufrimiento tuvo un propósito. Y ese propósito superaba incluso al propio José. Ese propósito tenía que ver con la salvación de su pueblo, con la redención de su familia. Ese propósito que el Señor quería cumplir en José era superior a él mismo. Y él tuvo que pasar por todo este sufrimiento para que el Señor manifestara en él su gloria. Y asimismo también, hermanos, en nuestra vida nosotros podemos ver que el Señor se manifiesta en nosotros, incluso a través del sufrimiento. Nuestro Dios jamás nos prometió que si creíamos en Él íbamos a ser librados de dolores, que no íbamos a tener dificultades o problemas, que no íbamos a enfermar o que no íbamos a tener problemas familiares. El Señor prometió estar con nosotros a través de los problemas, porque Él está juntando todas las piezas para manifestar su glorioso propósito en ti. Así que, como José lo hizo, el Señor hoy día nos invita a perseverar. Por eso estas son historias de perseverancia en la fe. A perseverar, a seguir mirando a nuestro Dios. Aunque tengamos que esperar y que veamos que nada está sucediendo. Tal vez para tus ojos el Señor no está actuando. Pero tal vez para lo que tú no ves, el Señor sí está trabajando y está moviendo todas las piezas para que finalmente su propósito se manifieste en favor tuyo. ¿Dónde encaja mejor esta historia en tu vida? Tal vez te puedas identificar más con esa parte que tiene que ver con cómo enfrentar la tentación. Y tal vez hoy día, a través de esta historia, el Señor te está equipando con herramientas para que puedas huir de aquello que te está destruyendo, para que puedas apartarte de aquello que puede traer mal sobre ti. Y el Señor te dice, es mejor huir, es mejor correr y conservar nuestra integridad que rendirnos delante de aquellos deseos o pasiones que traen destrucción a nuestra vida. O tal vez te puedes identificar con la parte del sufrimiento por injusticias, por acusaciones falsas, por otras personas que tal vez te desean mal. José supo experimentar también todo aquello que hoy día tal vez nosotros enfrentamos con otras personas. Tal vez te puedes identificar con los problemas familiares que tuvo José. Y tal vez hoy día tú estás enfrentando problemas con tu padre o con tu madre. O tal vez hoy día tú estás enemistado con tus hermanos o hay problemas en tu familia más extendida. Y el Señor te está diciendo que es parte de la travesía. Los problemas son parte de lo que tenemos que experimentar. Pero si esperamos en el Señor, si confiamos en el Señor, Él va a manifestar su propósito en ti.
Por lo tanto, el mensaje de esta historia para nosotros es que tengamos esperanza. Dios está trabajando en ti. Ten paciencia, Dios está trabajando en ti. El desafío entonces es traer a los pies de nuestro Señor todas aquellas cosas que nos agobian, aquellas cosas que nos atormentan, para poder experimentar la cura interior, haciendo lo que José hizo. Cuando él llegó delante de Faraón, interpretó su sueño, Faraón le dijo: ok, te voy a dejar encargado de este plan que tú dices que hay que hacer. Y José pasó a ser el segundo al mando en toda una nación. De la cárcel, el Señor lo puso como el segundo al mando. No había nadie con más autoridad sobre Egipto que José, salvo el propio Faraón. El Señor lo puso en esa posición de autoridad para que entre los 30 y los 110 años Él lograra salvar a su familia y a su pueblo. Pero ¿qué hizo José? Cualquiera que llega al poder mira hacia atrás y empieza a acordarse de aquellos que le hicieron mal. Cualquiera que llega a esa posición de autoridad o a esa posición de éxito empieza a mirar a todo lo que le hicieron mal, a todo lo que le pusieron cortapisas. Y el Señor hoy día dice que José vivió una vida sin rencores, que él nunca más volvió a tocar con su padre las diferencias que tuvo con sus hermanos, que él logró abrazar y perdonar a sus hermanos cuando llegaron a pedir alimento a Egipto. Él nunca más habló mal de su padre, nunca buscó vengarse de la mujer de Potifar, nunca tuvo resentimientos contra el copero que lo olvidó 2 años ahí en la cárcel. José se liberó de todas aquellas cosas que hoy día te enferman, aquellas cosas que hoy día te atan, aquellas cosas que hoy día oscurecen tu conciencia. El Señor lo libró de esos rencores y de esa angustia para que Él pudiera producir el bien a mucho pueblo. El Señor hoy día quiere que pongas tus ojos en Cristo. José se sobrepuso a todas las situaciones y perdonó a todas las personas que le habían hecho daño. Y así Él salvó no solo a su familia, sino que también salvó a todo Egipto. José salvó a su familia. José salvó a Egipto. Y es por eso que es tan claro ver en la vida de José un reflejo de Cristo. José es una sombra de aquel que había de venir. José es una sombra, es un tipo de Cristo. Jesús estaba prefigurado en la historia de José, que tuvo que experimentar dolores y quebrantos para que a través de su fidelidad muchos fueran salvados. Nuestro Señor experimentó todas nuestras angustias y dolores, las cargó sobre sus hombros y a través de su sufrimiento usted y yo hoy día tenemos vida y salvación. Y nuestro propio Señor Jesucristo nos manda a vivir una vida sin rencores, a una vida de verdadero perdón, que usted sea un pacificador para que el Señor cumpla su propósito en ti. No hay otro camino, no hay otra forma. Cualquier otra forma solo trae destrucción. El único camino es Cristo Jesús. Así que quiero terminar esta historia con 3 cosas para pensar y practicar. La primera de ellas: ¿es posible que seamos tan fieles como José? Delante de las tentaciones, delante de tomar decisiones con el vientre, acoja la sabiduría bíblica y huya de tales cosas. Huya de ellas. No cambie su integridad por platos de lentejas, porque no lo valen. Como se lo mencioné al principio, la familia bíblica no es una perfecta. Usted no tiene que ser perfecto para que Dios te ame. Es peor querer aparentar que mi familia es un ejemplo que reconocer que en mi familia somos pecadores y que necesitamos de un Redentor que nos salve. Así que si usted es padre
y se equivocó con sus hijos, no tenga temor de reconocer delante de ellos que usted es un pecador. No tenga temor de reconocer sus pecados delante de sus hijos, para que ellos después no normalicen su pecado y lo practiquen cuando sean adultos. Sea humilde delante de sus hijos, pídales perdón y ellos van a valorar eso, verán integridad en usted, porque usted no necesita ser perfecto, usted necesita un redentor y sus hijos van a aprender eso. Jesús está trabajando en nuestra vida y un día el sufrimiento llegará a su fin y Él va a poner todas las cosas en orden. Él se encargará de poner todas las cosas en orden. Esperemos en Él, confiemos en Él. Que el Espíritu Santo nos ayude a vivir esas vidas santas que glorifiquen a nuestro Padre. Incline su rostro, vamos a orar al Señor y pedirle su bendición. Padre Celestial, queremos agradecerte porque en tu palabra tú nos has mostrado la historia de hombres y de mujeres que, no siendo perfectos, que estando lejos de ser perfectos, fueron usados por ti. Eso trae consuelo sobre nuestro corazón. Porque siendo honestos, Señor, ninguno de nosotros que estamos aquí somos perfectos. Incluso podríamos decir que estamos lejos de ser perfectos. Pero aún así, tú quieres, Señor, perseverar con nosotros. Aún así tú has derramado tu amor sobre nosotros para que podamos experimentar el perdón de nuestros pecados, para que podamos experimentar la reconciliación verdadera y la paz que solo proviene de ti, esa que inunda nuestros corazones y que nos permite vivir con esperanza. Te pido, Señor, que mis hermanos hoy día vivan con esa esperanza, que nada, que ninguna circunstancia, por muy adversa que sea, apague esa luz que tú encendiste en nosotros a través de Jesús. Ayúdanos, Señor, a atravesar el valle de sombra y de muerte, confiando en que tú eres nuestro pastor y que en ti nada nos faltará, que siempre hallaremos pastos en donde tú nos alimentarás. Señor, bendice a tu iglesia hoy día, para que volvamos a nuestros hogares con la convicción de que nada ocurre aleatoriamente. Nada, Señor, es porque sí. Todo tiene un plan, todo tiene un propósito, Señor. Ayúdanos a esperar en ti, a confiar en ti, porque un día, Señor, tú nos permitirás mirar atrás y ver tu mano poderosa obrando. Gracias, Señor, porque tú no nos abandonas, porque tú perseveras con nosotros. Cuida de todos nosotros y bendice a nuestras familias. Te lo ruego, Señor, en el nombre de Jesucristo, que es nuestro Señor y Salvador. Amén.